Bueno, tenemos este circuito en el cual nos pide que hallemos la resistencia A y B. Lo que nos pide es esta resistencia A y esta resistencia B. Entonces, primero vamos a identificar el circuito para poder hallar, ver cómo podemos simplificarlo. Entonces, para comenzar, podemos ver que en este nodo comparte y mismo nodo con esta resistencia de 5 ohmios. Pero podemos ver que aquí hay una sola línea sin ningún elemento, lo cual vendría a provocar un cortocircuito, lo cual esta también pasaría a ser una sola línea, que valdría 0 la resistencia. Al igual, esto se unirá de nuevo con este mismo nodo, lo cual todo esto de aquí vendría a valer 0. Entonces, toda esta parte de aquí valdría 0. Entonces solo nos quedaría una línea para este nodo. Solo sería la línea en azul. Entonces, simplificando el circuito de una forma más ordenada, podemos notar que, podemos llamarle como esto, resistencia equivalente 1, esta resistencia equivalente 2, y esta como resistencia equivalente 3. Podemos ver que en la resistencia equivalente 1, tanto la resistencia, para hallar resistencia equivalente 1, sería igual a la resistencia de 4 ohmios es paralela a la otra resistencia de 4 ohmios. Nosotros en el cálculo sería 4 por 4 entre 4 más 4. Esto quedaría ohmios al cuadrado y esto por ohmios. Lo cual nos quedaría 2 ohmios. Ya tenemos lo que es Rec 1. Ahora vamos a hallar resistencia equivalente 2. Rec 2, podemos ver que está en serie la resistencia de 2 y 3. Entonces, si está en serie solo sería 2 ohmios más 3 ohmios, que vendría siendo igual a 5 ohmios. Entonces ya tenemos lo que es el valor de la resistencia equivalente 2. Entonces procedemos a encerrarlo, el resultado. Ahora vamos a hallar lo que es resistencia equivalente 3. Tenemos que Rec 3 es igual a, está en paralelo a la resistencia de 14 ohmios con la otra resistencia de 14 ohmios. Entonces, en el cálculo sería 14 por 14 ohmios al cuadrado entre 14 más 14 ohmios, lo cual nos vendría a dar como un valor de 7 ohmios. Entonces, ya tenemos lo que es los valores de la resistencia equivalente 3, los valores de la resistencia equivalente 1. Entonces, solo ahora procederemos a hacer más pequeño el circuito. Entonces, el circuito equivalente que nos quedaría sería la resistencia RA. Acá abajo iría lo que es la resistencia equivalente 1, que nos dio como resultado 2 ohmios. La resistencia RB y la resistencia equivalente 2. Este es resistencia RB. Esta sería la resistencia equivalente 2, que nos quedó como 5 ohmios. Aquí tenemos la fuente de voltaje de 12 voltios. Unimos estos nodos y aquí tenemos la resistencia equivalente 3, que habíamos calculado que era 7 ohmios. Unimos este nodo y también vamos a unir estas dos resistencias. Tenemos que aquí está la resistencia de 2 ohmios
y la resistencia RC. No olvidemos las terminales que nos dan. O sea, aquí es la terminal C, la terminal A, la terminal B y la terminal D. Ahora, para seguir simplificando el circuito, podemos identificar todavía que podemos hacerlo más corto. ¿Por qué? Podemos notar, comparten nodo, tanto esto con esta resistencia, al igual que esta parte comparte nodo con esto. Aquí se está provocando un cortocircuito, al igual que acá. Entonces, los valores de esta resistencia sería 0 y el de esta resistencia igualmente sería 0. Entonces, el circuito equivalente que nos quedaría sería la resistencia RA luego tenemos lo que es la resistencia RB, el punto, las resistencias de 5 ohmios, vamos a nombrarlas 5 ohmios, resistencia RB, y tenemos la fuente de voltaje de 12 voltios, 12 voltios, y tenemos la otra resistencia de 2 ohmios, y por último la resistencia de 7 ohmios. Entonces, podemos ver, esta es la terminal A, B, C y D. Entonces, lo que nos dice acá, que en B a B es 5.61 voltios. O sea, este voltaje de acá, como va a B, es 5.61 voltios, lo cual lo vamos a nombrar como BA. Bien. Ahora, al igual que aquí, tenemos que este sería BCD, que es 3.71 voltios. Entonces, este lo nombraríamos nosotros como BC. Entonces, lo que nos resta es ver la trayectoria que tiene la corriente. Por ejemplo, podemos dar que este sería el tierra. Siempre pongamos el tierra para donde va la corriente. Entonces, podemos ver, ubicamos aquí el tierra. Entonces, la corriente iría para este sentido, al igual que esta. Y esta va para arriba. Disculpen, esta va para entrando. Este sería nuestro nodo 1. Este sería nuestro nodo 2. La corriente sale del nodo, al igual que esta parte. Y también sale para lo que es el tierra, del potencial mayor al menor. Entonces, vamos a nosotros lo que es identificar o plantear las ecuaciones que nos darán como resultado la resolución del circuito, lo que nos pide, encontrar la resistencia RA y RB. Entonces, como primera forma, tenemos que estas corrientes, vamos a poner los nombres de las corrientes. Tenemos que aquí fluye una corriente I2, I1, I3. Entonces, tendríamos que I3, como la ley de corrientes de Kirchhoff dice que todas las corrientes que entran a un nodo son iguales que las que salen, esta corriente entra al nodo y esta sale. Entonces sería I3. Entonces tendríamos como I3 igual a I2 más I1. Esta sería para el nodo 1. Entonces, vamos a decir cuál es I3. I3 viene de BA menos BC entre la resistencia A. Entonces, tendríamos como BA menos BC entre la resistencia RA igual. ¿Cuál sería la corriente 2?
Vamos a nombrar a este nodo como B. B, que B sería igual a 12, porque tenemos que el voltaje que tiene en esta parte son 12. Entonces, como este es BC, sería igual a BC menos 12 entre lo que es la resistencia RB más BC entre 2 ohmios. Entonces, aquí nosotros tenemos lo que es nuestra primera ecuación, la cual ya justamente hemos encontrado. Vamos a encontrar lo que es la segunda ecuación. Entonces, vamos a hacerlo en el nodo 2. Ahora vamos a hacerlo en este nodo. Nodo 2. Nodo 2. Aquí tenemos el nodo 2. Entonces, vemos que todas las corrientes salen. Este sería I3, I4 e I5. Entonces tendríamos como I3 más I4 más I5 igual a 0. Entonces, vamos a identificar ahora las corrientes. Sabemos nosotros que I3 es BA menos BC entre la resistencia A más BA menos 12. BA menos 12 entre esta resistencia que es de 5 ohmios más la resistencia y la corriente I5 que sería BA entre 7. BA entre 7 igual a 0. Aquí tendríamos nosotros lo que es nuestra segunda ecuación. Vamos a encerrarla. Esta vendría siendo nuestra segunda ecuación. Esto es RA. Esa sería nuestra segunda ecuación. Entonces, cuando ya tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, podemos lo que es plantear un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas. Entonces, teniendo en cuenta estas dos ecuaciones, vamos a realizar lo que es el planteamiento del sistema. Vamos a comenzar como sistema de ecuaciones lineales. Entonces, tenemos que tenemos este sistema, BA menos BC. BA dijimos que era 5.61. 5.61 menos BC, que es 3.71. Entre lo que es la resistencia RA. Igual, 3.71 menos 12 entre la resistencia RB más 3.71 entre 2 ohmios. Tenemos lo que es nuestra primera ecuación. Ahora vamos con la segunda, que sería 5.61 menos 3.71 sobre RA, que vendría siendo igual a más, perdón, 5.61 menos 12 entre 5 ohmios.
más 5.61 entre 7 ohmios. Tenemos lo que ya planteado en nuestro sistema de ecuaciones lineales. Entonces, nosotros al meterlo a la calculadora o ya sea un software matemático que nosotros utilicemos para encontrar lo que es ecuaciones incógnitas, nos daría como resultado de que RA vendría siendo igual a 3.98 ohmios y RB vendría siendo igual a 6 ohmios. Entonces, damos como finalizado este ejercicio en el cual nos pedía encontrar lo que era la resistencia RA y RB. Tengamos en cuenta siempre esto de que cuando surgen lo que son cortocircuitos, que los valores de las resistencias vendrían siendo cero. Entonces, así podríamos simplificar aún más lo que es el circuito. Entonces, gracias por la atención.